el tema sobre la mesa. Y bueno, después de estas movilizaciones que se dieron el domingo pasado, hoy el presidente anunció una nueva movilización, va a ser para el 27 de noviembre, y él dijo que lo que quiere es pues saber qué tanto está la gente contenta con esta transformación que él está encabezando. ¿Cómo debemos leer la reacción del presidente? Evidentemente también la pregunta está, ¿quién va a pagar la marcha? Porque las marchas cuestan. Dejamos este tema sobre la mesa para que lo debatan Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y Víctor Hugo Hernández, analista. Víctor Hugo, Raúl, adelante. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, buenas tardes. A ver, la gente quiere que marchemos, ¿sí? Dice el presidente, ¿sí? Y déjame decir, a esta marcha se le puede poner muchos nombres, ¿no? Le puedes poner la marcha del ardido, le puedes poner la marcha del desagravio a favor de López Obrador, en fin, a ver, me parece que, a ver, dice el presidente, la gente quiere. ¿Cuál gente? Es como el pueblo. Esa figura etérea que no habla de algo, sí, y que de alguna forma el presidente la usa muy bien para esto. Pero, a ver, ¿qué significa y cómo lees esta respuesta, Víctor, que da el presidente? A mí, por lo pronto, se me antoja, pues, una revancha, es decir, la marcha del domingo del 13 de noviembre, se ve que pesó, se ve que sí lo sorprendió y sorprendió a muchos, ¿eh? Sí, claro, Raúl, yo también voy por ahí, claro. Mira, utilizar los conceptos de la gente, el pueblo, nosotros, porque luego a los políticos no sé por qué les da tanto hablar de nosotros, son incapaces de decir yo pienso, yo creo, quiero hacer. No, es siempre nosotros, desde una postura un poco papal, ¿no? Nos dicen, queremos. O sea, como diciendo, tengo un mundo de gente atrás de mí que respalda lo que yo estoy hablando. O sea, de ahí lo único que se demuestra es que tienes que utilizar esa figura idiomática, ese argumento, para poder pues justificar una postura que pues habrá quien se la crea, ¿no? Y dirá, bueno, pues detrás de esto pues debe haber un movimiento impresionante, o debe de haber asesores, o debe de haber un grupo. No, hombre, la mayor parte de las veces es de su ronco pecho y de su necesidad de sobrevivir o hacerse valer. Claro que viniendo del presidente de la República es un asunto de palabras mayores. Y no por otra cosa, Raúl, sino porque a todas luces es un enfrentamiento totalmente fuera de contexto. Nunca podrás comparar una reunión, un evento, una marcha, una manifestación ciudadana como la que se vivió ese fin de semana, como tú bien lo explicabas, sin la presencia del frutzi, de la torta y del taquito, del pan, a las manifestaciones que estamos acostumbrados nos hace el gobierno. Claro. Detrás de esa manifestación, lo primero que deberíamos hacer, creo, y es importante, nada más por pura cuestión de honestidad intelectual y honestidad en el comentario, es irnos a los alrededores para ver cuántos camiones van a estar formados o asignados, o cuántos, toda la infraestructura que se va a utilizar. Porque así es como yo entiendo las marchas de gobierno. No las entiendo de voluntad, de nada más los invito a que vengan a apoyarme. Sí. Podrá haber gente, claro, AMLO tiene seguidores, no lo dudo, pero mira, ¿tú crees que no va a acudir a la tentación de gastar recursos públicos para una gran manifestación? Sí, pero a ver, Víctor, más allá de esto. A ver, López Obrador y Morena van a reunir a más de esta gente que estamos viendo, no tengo la menor duda. Y eso no extraña, eso no sería normal. Es la fuerza del Estado. Exactamente, a ver los programas sociales, el arrastre que tiene el mismo presidente con un sector importante de la sociedad. O sea, van a tener muchos, quizás más de los que participaron el domingo, casi te lo puedo asegurar, pero eso no es sorpresa. Eso no es novedad, el que van a reunir mucho más. Sí, lo que sorprendió a propios y a extraños fue la marcha del domingo pasado, donde, bueno, en las reuniones en Guadalajara, esta que estamos viendo, la de la Ciudad de México, la de Culiacán, que dicen ahí nunca se había reunido tanta gente en una manifestación. En fin, me parece que eso fue lo sorpresivo, este segmento de gente que sin ningún estímulo más que
el simple... La convicción. Quizás el enojo, la molestia por un gobierno que se ha dedicado a destruir, participó en forma espontánea, ¿sí? En esta convocatoria de defensa al INE. Yo le daría una movilización por la democracia, pero lo que va a hacer el presidente el domingo a mí no me sorprende. O sea, él tiene el arrastre suficiente, sí, y tiene desde luego los recursos. Hoy gobiernan 25 estados, si no me equivoco. Hoy tienen el gobierno federal, sí, hay una serie de estímulos a través de los programas sociales que estamos revisando hoy aquí en Mega Noticias. O sea, va a ser una gran marcha, sin duda, pero la forma en como lo presenta el presidente, sí, quiere decir, Víctor, y me queda claro, que sí les pegó, sí les llegó, sí les caló, claro, sí, el tema. Y el presidente pues va a querer hacer un mano a mano, que es completamente, es un despropósito, es un despropósito. Un despropósito, y también hablo un poquito de cuando se va perdiendo el piso, mi querido Raúl, en muchos sentidos. Lo lamento, porque no era esa la respuesta que yo hubiese querido o esperado de un presidente que comenzó con los mejores augurios y que tiene mucho de la simpatía todavía de la sociedad. Lo que sí me queda claro y debemos aprender es algo, Raúl, lo sabemos, las marchas no generan votos. Esa es una verdad, por un lado. Y las marchas lo único que te generan son percepciones, y aparte de las molestias consabidas y de los gastos también innecesarios, porque yo creo que a estas alturas nadie cree, como no crees en las manifestaciones de los políticos, hombre, cuando llega un candidato y te junta gente en una plaza, como se acostumbra mucho en el interior del país, y te dicen, están aquí reunidos para apoyarme, pues caramba, todos sabemos que el 90% de la gente que está ahí fue pagada, traída, acarreada, obligada, que es lo que va a ocurrir aquí también. Sí. Ya me los imagino, toda la estructura de Morena, toda la estructura de gobierno trabajando para decir, o vas o te atienes a las consecuencias. Sí, y finalmente, a ver, dice el mismo presidente, dice, a ver, para que Reforma lleve sus notarios y cuenten, a ver, es que va a tener mucha más gente, Víctor, o sea, simplemente es la razón. Eso no sorprendería. ¿A ti te sorprendería que el presidente, con Tigres del Norte o sin Tigres del Norte, que el grupo tal o cual, sí, llena el Zócalo, lo va a llenar? No tengo la menor duda de eso. Sí, pero esta forma, como lo hace el presidente, me queda claro dos mensajes. Uno, sí les llegó, sí les pegó y sí están de alguna forma poniendo atención a esa reacción de la gente. El presidente ya ha venido probando en los últimos días si la gente le gusta o no le gusta lo que está pasando. En el vuelo que tomó de México a Mérida la semana pasada, donde la gente le increpó en el avión. Una señora le increpó. Sí, y no una señora, o sea, la gente de alguna forma en grupo importante está reclamando, porque yo leo, Víctor, que lo que en un principio toda, digamos, esa digamos, represión que existía por llamarlos fifis, por llamarlos inmorales, corruptos y todo, sí, ahora la gente dice, oye, ya se acabó ese temor que en un principio había y que en esta última etapa del sexenio del presidente López Obrador, vamos a ver qué posturas más radicales del presidente, seguir con el tema de la polarización, seguir buscando temas que distraigan como el avión presidencial, la venta, la renta, todo lo que ese cuento que ha traído. ¿Por qué? Porque lamentablemente para nuestro país, sí, las acciones de gobierno, de este gobierno, como lo estamos viendo hoy en los programas sociales, no han venido, no traen ese acompañamiento de mejora para los pobres. Tenemos más pobres, tenemos falta de medicamentos, no tenemos un sistema de salud como Dinamarca, no tenemos una seguridad o una paz que se ofreció desde el principio, y cada una de las cosas que se promovieron, que se propusieron, Víctor, lamentablemente no las estamos viendo. Entonces el presidente va a empezar a radicalizar su postura, ¿sí? Va a tratar de seguir con estos distractores, porque lamentablemente no se está gobernando, no tenemos un buen capitán en este barco.
Sí, y lo que se ha hecho es asusar masas, ¿no? Asusar, levantar. Y eso conlleva riesgos, Raúl, porque ya sabemos que cuando se trata del manejo de masas y cuando se trata de manejo de la sociedad en ese conjunto, se te puede salir de las manos en cualquier momento. El presidente se envalentonó mucho cuando se habló de esto, insultó, ofendió, habló y criticó, y creo que le salió contraproducente porque mucha de esa gente que ahí se reunió sí iba realmente molesta por ese tipo de adjetivos y calificativos que el propio presidente les había hecho. En pocas palabras, se sintieron aludidos y como tal respondieron. Y eso siempre es delicado en toda la extensión de la palabra. Por otro lado, también queda claro que por primera vez la oposición, con sus asegúnes, con sus defectos, errores y con sus impresentables, encontró la manera de manifestarse de manera exitosa. Esta es la primera gran manifestación organizada con éxito total que habla que a golpes, como tú quieras, a trompetones o como tú van encontrando el camino y la ruta. Ya lo platicamos en otros programas, falta todavía encontrar el líder, falta todavía encontrar la figura que logre encauzar toda esa energía y todo ese impulso que ahora vimos. Pero ¿de qué se debe preocupar? Y lo dijimos a las pocas horas de esa reunión, Raúl, contigo lo comentamos. Sí es de preocupar. Si yo viera esa cantidad de gente gracias al drone, a los drones, a la tecnología, es de preocupar, para cualquier gobernante ver esa manifestación. Y bueno, la prueba está que ahora hay una contramarcha. Esa es la respuesta, Raúl. Sí, mira, ahora, y ayer lo comentábamos, ¿qué cambia? ¿Qué va a cambiar? En realidad no cambia mucho. Sí, el presidente sigue teniendo una buena aceptación y seguramente vamos a verla, esta muestra, tanto del domingo como la del jueves, el día que presente su... ¿Es jueves o miércoles? Ya no, el día 1 de diciembre, que, bueno, convocó a reunir a la gente ahí en el Zócalo. Vamos a ver, desde luego, lo que sabemos. El presidente sabe de movilizaciones. Ha tenido 18 años dedicándose a movilizar desde que tomaron los pozos petroleros allá en Tabasco para protestar contra Roberto Madrazo y de seguir con ese discurso de que se le ha robado las elecciones. Y desde luego un hombre que según esto no era hombre de venganzas, pero que en la realidad hemos visto que sí lo es. Pero más allá de todo esto, me parece lo más importante y lo más grave, Víctor, es que no hay quien gobierne, ¿sí? Que las cosas importantes de este país nos estamos polarizando cada día más, cada día se toman decisiones más extremas, tanto de una parte como de la otra, y lamentablemente no hemos encontrado ese camino que pueda ser un camino de alternativa, y que es lo que tú dices, y espero que se pueda formar, ¿no? Fíjate, Raúl, ahorita que estabas haciendo esa reflexión, ya ves que en política dicen que te obligan luego a ser mal pensado y a tener que pensar en las 2, 3 bandas del juego, ¿no? El asunto está en que quién no te dice si esta contramarcha sirve también. El presidente le quitó elementos, la posibilidad para poder avanzar en la reforma electoral. Definitivamente, le dio armas pues, o permitió que con esto, con esta marcha y todo, le quitó la posibilidad a los partidos de poder tomar una posición que no fuera otra que no. Porque el que haga el sí tendría que pagar un costo social muy alto. ¿Quién no te dice si esta contramarcha busca precisamente eso, anular esa percepción que ahora se tiene? Hay que recordar que en política la percepción cuenta mucho y poder decir, a ver, si toda esa gente dijo que no quería el cambio, bueno, pues aquí está toda esta otra gente que dice que sí quiere el cambio en las reformas, y darle la herramienta a los partidos, al PRI principalmente, para poder cambiar de postura. Estoy pensando mal, Raúl. Sí, pero a ver, es que caben todos esos pensamientos, ¿no? Caben de alguna forma en este sentido. En fin, me parece que sí vamos a tener durante la próxima semana, vamos a tener estas muestras, sí, y bueno, yo simplemente haciendo una recapitulación, Víctor, de las cosas que han sucedido en este sexenio desde el principio, sigo pensando que la cancelación del aeropuerto a través de esa consulta popular que organizó el presidente fue el inicio de una desconfianza en el sector privado en el tema de inversiones. Sí, luego vino el desmantelamiento de muchas de las cosas que venían funcionando más o menos bien.
perfectibles, como el tema de las guarderías para las madres solteras, para las familias que tenían a sus hijos, el desmantelamiento de lo que es la comercialización de los medicamentos y su consecuencia tremenda con la falta de medicamentos oncológicos, y que todavía hoy no está resuelto el tema de los medicamentos, y cada una de las cosas que, si vamos revisando, y ayer lo decíamos, de las pocas cosas que yo veo positiva de esta administración es la visibilización del sureste de este país, ¿sí? Pero de ahí en fuera no veo nada, sino simplemente polarizar. Mira, hay que ver lo que está pasando en Brasil, hay que ver lo que está pasando en Argentina, hay que ver lo que está pasando en muchas partes del mundo con estos gobiernos populistas que dividen. Pero mira, el caso de Trump, y voy a terminar con eso este comentario. Sí, en las elecciones del pasado domingo, no fue domingo, sí fue el 4 de noviembre, sí, ¿qué fue lo que sucedió en Estados Unidos? Sí, Trump alentó a muchos de los republicanos pensando que se iba a dar una marea roja de nueva cuenta. No se dio. Y no se dio. ¿Por qué? Porque la gente también aprende. Toda esa clase media que votó por el presidente López Obrador cuando creó esa expectativa, gran expectativa de acabar con la corrupción, de fijarse en los pobres. Sí, hay muchos de esa clase media que hoy está siendo insultada y que está siendo de alguna minimizada por este gobierno, cuando forma parte importante de esta sociedad. Por no decir arrepentida también de haber votado o haber apoyado, ¿no? También está ocurriendo eso, Raúl. Lo que también me queda claro, Raúl, es que estamos ante la discusión de dos grandes proyectos de país y que eso es lo que está por encima de toda esta cuestión. Dos proyectos que tienen sus seguidores y sus simpatizantes, dos proyectos que tienen sus ventajas y sus asegúnes, pero de los cuales, pues bueno, uno tendrá que imponerse tarde que temprano. Raúl. Muy bien. Víctor, muchas gracias. Un abrazo, como siempre.